Porque la transparencia es uno de los ejes principales de la Asamblea Legislativa, continuamos realizando una serie de entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Hoy nos acompaña el licenciado Gilberto Canjura Velázquez. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Bienvenido al sistema de medios de la Asamblea. Mucho gusto, gracias. Licenciado, obviamente todo este proceso se ha vuelto con una dinámica muy novedosa y también permite que la ciudadanía conozca más sobre los aspirantes a estos 5 espacios que van a estar disponibles en la Corte Suprema de Justicia. Para comenzar a conversar con usted, nos gustaría conocer un poco sobre su formación académica. Bueno, yo tengo un ejercicio aproximado de más de 35 años de ser abogado y notario. Comienzo, como muchos de los estudiantes en aquel tiempo, a estudiar en los tribunales de San Salvador, tribunales de paz, tribunales de primera instancia, civiles e inquilinato. Luego salgo de ese quehacer, dijéramos, de trabajo de los tribunales y me sale a mí, andaba buscando en ese tiempo una persona que trabajaba de cerca del arzobispado, en este caso Monseñor Romero, porque quería un abogado. Entonces me acerqué por los años 78 al arzobispado de San Salvador, eran los primeros meses del año, y luego de ser entrevistado me dijeron que me podía quedar como asesor del arzobispado de San Salvador. Ese periodo dura desde el 78 al 86. Una riqueza de experiencias, parte de esa huella siempre queda y ese es el compromiso que normalmente marca a las personas, y mi compromiso con los derechos humanos es irrenunciable, hoy todavía aún más con las nuevas corrientes del pensamiento, donde ya se habla de una constitucionalización de los derechos humanos. Entonces, creo yo que es un momento bastante oportuno la posibilidad de que yo llegue a la Corte con esta experiencia que ligeramente les he contado. Luego, mi ejercicio profesional en el libre ejercicio como abogado, abrí mi despacho y prácticamente me dediqué al trabajo con ONGs, luego el trabajo de defensas de reos políticos. Eso pues prácticamente termina con los acuerdos de paz, afortunadamente, y sigo en el libre ejercicio hasta que en el 2010 me llaman para el CNR de asesor del presidente de esa institución. Y luego llego al Tribunal Supremo Electoral y llegué hasta el 2014. Actualmente soy asesor legal de ANDA, ¿verdad?, de la Administración del Agua, ¿verdad? Así que eso es en términos generales. Académicamente, el año pasado saqué un diplomado en Derecho Administrativo, porque ya venía todo el movimiento del resurgimiento del derecho administrativo. Me monté en eso y luego culminé con otro diplomado en Derecho Constitucional. Me interesaba mucho actualizar, ver esas visiones. Yo siempre las he tenido, siempre las he cultivado, pero las quería ver de manera más sistemática. Afortunadamente terminé eso y me ha servido de mucho, ¿verdad? Porque sigo creyendo en el garantismo del derecho y esa es la corriente de pensamiento en la que yo me identifico. Hay mucho que caminar. Se habla de estas corrientes, del activismo judicial, del gobierno de los jueces, del neoconstitucionalismo, de la politización de
de la judicialización de la política. Bueno, hay un montón de acepciones que hay alrededor de esto. ¿Son esas herramientas necesarias para poder realizar el trabajo al interior de la Corte? Sí, porque realmente, mire, algo bueno ha dejado esta sala, que es la nueva cultura jurídico-política. Por supuesto que basada siempre en el pluralismo democrático de nuestra sociedad y también en la pluralidad de las escuelas del pensamiento del jurídico. Esto al final son concepciones del mundo o de la vida que son hermanadas, gemelas. Entonces, por eso al principio no veíamos con buenos ojos los ataques que hemos sufrido para llegar hasta las candidaturas nuestras, porque si hemos pasado por un periodo bien duro de la confrontación social, política y militar. Superadas estas, creíamos nosotros que el camino ya también de las corrientes del pensamiento del derecho estaban allanadas, al menos nosotros creíamos, pero de nuevo sale el fantasma, ¿verdad? Y eso es prácticamente un llamado prácticamente a todo el gremio de nuestros colegas para que sepamos que somos, en primer lugar, somos una expresión de pensamiento, que hay pluralidad, que en la Corte misma es un ente colegiado, y entonces deberíamos de ver cómo ir superando, después de esta primera experiencia, sobre todo dentro de la FEDAE, que es la Federación de Abogados, fuéramos superando realmente entre gremios y que diéramos paso prácticamente al respeto y a la tolerancia y a la convivencia del pensamiento. Licenciado, ya que ha mencionado muy concretamente parte de lo que considera ha sido un avance por el trabajo realizado de esta Corte, de esta Corte actual, sí, podríamos también aprovechar ya el espacio para conocer su análisis del trabajo también en concreto más allá. ¿Qué considera que puede mejorarse o que debe también puntualizarse? Y junto a eso, ¿qué planes son a su juicio importantes en caso de ser electo para poder poner en marcha inmediatamente? Fíjense que yo le he señalado ligeramente esa reseña de estas nuevas corrientes de pensamiento en El Salvador. No son nuevas, se implementaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las instituciones en crisis en Europa consideraban que necesitaban un Estado fuerte y nacieron este tipo de corrientes de pensamiento del derecho para poder fortalecer las instituciones que estaban prácticamente debilitadas. Pues precisamente, fíjense que debo de culminar este ejemplo porque los grandes jurisconsultos de esa época, Norberto Bobbio, Smith y Hans Kelsen, ¿sí? Fueron los grandes pensadores de estas corrientes positivistas del derecho. Y mire, esas constituciones creadas, porque el Estado de Derecho no se puede, el Estado de Derecho no puede caminar divorciada de la democracia. Esa es al final la escuela que uno saca en conclusión. Quiero decirle que la democracia española y su constitución cuesta sangre como la alemana y la italiana, ¿verdad? Las dictaduras fascistas y nazistas prácticamente han entrado ahora por la puerta ancha del derecho y la democracia. Entonces, también nosotros, en pequeño detalle, que al final yo veo una cosa. Termina esta sala y no sé si al final se superaron tantas desavenencias con la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, creo que no.
La Asamblea Legislativa representa los votos, así como la Corte representa los derechos, y ambas cosas son fragmentos de la democracia. Entonces, ha habido un desgaste, incomprensiones, digo yo. Esa parte a mí me gustaría trabajarla mucho. Acuérdense, ya le dije que estos son organismos colegiados y esta parte quizás deberíamos de empezarla a trabajar porque estamos obligados a buscar la armonía entre los órganos del Estado. Y uno miraba, por ejemplo, el ahogamiento político de la Asamblea Legislativa frente al control de la Corte Suprema de Justicia. Y realmente los diputados representan al pueblo de manera directa. Puede ser que la producción de las leyes deba de mejorarse la calidad y lo que usted quiera. Eso, y yo pienso que los diputados están claros en que al producir leyes las tienen que hacer cada vez mejor. Pero también hemos visto esas desavenencias que si yo tuviera la oportunidad de llegar, trabajara profundamente por que vayamos resolviendo y querer trabajar en periodos más tranquilos. Para ir cerrando, me quedan poco menos de 2 minutos, 4 minutos. Creo que es importante también hacer algo o consultarle algo. El tema de la transparencia, de la apertura de la Corte, ¿cómo la ve? Y en ese caso, ¿qué significaría para usted o abonaría en ese tema en caso de llegar? Por supuesto, sí que ese es un tema transversal, es decir, que no podríamos nosotros trabajar sin ese valor, la transparencia, la justicia, la equidad. Entonces, yo no puedo en esa escala de valores sacar la transparencia, por ejemplo. Esa es parte vital de la normativa, hay que enaltecerla, y yo no... Yo lo veo natural. ¿Se podría pensar en abrir más una corte que a la inspección de la ciudadanía, de las organizaciones, de los medios, donde usualmente ha sido como muy difícil conocer cómo es el día a día, por ejemplo? Pues por ahí veo yo que va caminando la sociedad civil, ¿verdad? Lo importante es enchufarse con ella en las temáticas nacionales. Ahí está el problema del agua, ¿verdad? Yo que trabajo y soy el gerente general de la administración de ANDA, pues veo yo que hay varios proyectos y es preocupante. Entonces, también ahí me imagino que va a haber una ley de aguas que represente prácticamente los intereses de la nación misma, y además el agua es un elemento finito, se acaba si no la cuidamos. Excelente. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado. En este último minuto quiero aprovechar para su mensaje a la ciudadanía y también en el marco de este proceso en el cual está participando. Bueno, realmente agradezco este espacio que la Asamblea me ha brindado y también envío un mensaje a los colegas para trabajar para la unidad, un mensaje a la Asamblea Legislativa que si tienen la confianza de que yo participe y que salga elegido, tengan la seguridad de que no voy a defraudar ni a la Asamblea ni al pueblo mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias, licenciado Conjura, lo mejor de los éxitos en este proceso y de igual forma pues agradecerle por haber compartido con el sistema de medios. Ok, gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, quédense siempre con Televisión Legislativa, tenemos más para ustedes y recuerde, a lo largo de nuestra transmisión, durante todo lo que dure este proceso de elección de los candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia, usted podrá conocerlos uno a uno con su valoración y su visión sobre el trabajo que podría realizarse.